de clase el día de hoy es estrategias para la ruralización. Una palabra algo difícil de pronunciar, más que todo para nosotros que todavía estamos aprendiendo el español. Pero la idea es que, eh, obviamente, la tendencia en el mundo de hoy no es ruralizar las poblaciones, volver al campo, la campanización digamos, de nuestra sociedad. En los últimos 100 años, las estadísticas son muy claras en decir que lo opuesto es lo que está ocurriendo. Nosotros estamos volviéndonos cada vez más una sociedad urbanizada. La gente deja en la producción, cada año hay menos gente que trabaja en la agricultura, menos personas que viven en las zonas rurales. Y lo que yo voy a argumentar aquí es que esta apuesta civilizatoria, esta apuesta como modelo de sociedad, de volvernos cada vez más urbanos, cada vez más conglomerados, cada vez más centralizados, es una estrategia fracasada y destinada al fracaso. Y que si vamos a sobrevivir, si vamos a mantenernos, digamos, capaces de responder a las crisis ecológicas y sociales que se avecinan, entonces vamos a necesitar re-ruralizarnos, volvernos al campo. Otra palabra que usé en esta clase, hoy en la mañana compartí esta clase en inglés, usé la palabra spread out, que quiere decir como esparcirse, ¿verdad? Sobre el terreno, sobre el mundo, ¿verdad? En vez de concentrarnos en lugares urbanos, esparcirnos sobre el paisaje, sobre la tierra que nos sustenta. Primero quisiera comenzar con una mirada histórica, ¿verdad? Y cuando usamos la palabra civilización, casi siempre yo diría que la historia usurpa la idea de civilización o lo limita para solo significar las sociedades que conocemos, la civilización de Roma, la civilización de Tikal, de los mayas, de Tenochtitlán en México, la civilización inca en Perú. Y estos siempre son modelos civilizatorios de generalmente grandes ciudades urbanas que tienen tendencias imperialistas, conquistadoras, ¿verdad? Eh, pero a lo largo de la historia, este modelo de organización comunitaria, de concentrarnos en grandes ciudades, aunque ha traído beneficios interesantes, más ciencia, algunas expresiones distintas de arte, etcétera, también se han comprobado que son destinados a fracaso. No hay ninguna civilización antigua que sobrevive el día de hoy. Cuando las ciudades, cuando la gente se concentran, cuando se urbanizan, la civilización sube, llega a un cenit y después colapsa, ¿verdad? Y yo siento que no es extraño decir de que nuestra civilización actual no es, digamos, ausente de esta realidad. Nosotros también somos parte de un contexto histórico, ¿verdad? Sin embargo, no quiere decir de que el hecho de que estas civilizaciones crecen y desaparecen, surgen y después colapsan, no quiere decir de que estamos destinados a fracaso, que la civilización en sí, la organización de las sociedades humanas no continúa. Y una cosa interesante, quisiera hablarles de un pequeño pueblo en el altiplano de Guatemala, donde yo viví durante casi 8 años. Aquí en esta zona, si ves en el mapa, este es el territorio ancestral del pueblo maya Ixil. Las investigaciones arqueológicas han mostrado que los maya Ixil eran originalmente de la zona de Tikal, que está aquí en la norte del departamento de Petén, donde hay, bueno, si han estado en Guatemala, es un lugar muy turístico, donde hay varios sitios arqueológicos, grandes pirámides, muchas investigaciones sobre las grandes civilizaciones. Y en el año 2012, cuando yo estaba en Guatemala, no sé si se acuerdan, pero era un tiempo donde algunos académicos hicieron sus interpretaciones sobre el calendario maya y la profecía de que el mundo iba a terminar en el 2012. Aquí estamos todavía, así que tal vez estaban más equivocados los académicos en sus interpretaciones. Pero una cosa que me pareció muy interesante estando en esas comunidades es que el pueblo maya y Xil decían, yo no entendemos porque siempre se refieren a nosotros como en el pasado. La idea es que la civilización maya era muy grande. La civilización maya hizo muchos grandes descubrimientos científicos, descubrieron el concepto de cero, hicieron grandes obras arqueológicas,
de construcciones, de pirámides, pero siempre era como en el pasado, como que ya habían terminado, pero el pueblo maya, o sea, aquí estamos todavía, nosotros somos descendientes directos de eso, y nosotros nunca hemos colapsado, nunca hemos dejado de existir. Y lo que ocurrió es que hace 2000 años, cuando aquí en esta zona de Tikal, las grandes ciudades se volvieron demasiado complejos, demasiado frágiles. Tal vez había algunos cambios climáticos, la lluvia no cayó como antes, el suelo perdió la fertilidad, tal vez había algunas invasiones. Las razones no son muy exactas en muchos de esos casos, pero un pequeño grupo del pueblo Maishil decidieron alejarse, decidieron esparcirse sobre el territorio. Entonces, desde aquí, de esta zona del norte de Petén, hay varios ríos, tomaron sus canoas, tomaron sus pertenencias y vinieron siguiendo los ríos hasta llegaron a este valle, que es, digamos, el territorio donde han subsistido por más de 2500 años. Y hay muchos otros casos de pequeños pueblos, pequeñas etnias de los pueblos mayas que hicieron lo mismo. Y lo mismo vemos en a lo largo de la historia. Digamos, en el caso de Roma, que hablamos de eso en una clase anterior, Roma colapsó por varias razones, pero una de las cosas como equivocadas que nos enseña la historia es que era por las invasiones de los bárbaros del norte que llegaron y debilitaron a Roma. No, los bárbaros, seguramente habían otros pueblos que vivían, y cuando Roma se volvió tan corrupta, cuando era demasiado complejo, cuando la civilización ya no daba más, que ya habían demasiado crisis ecológicas, crisis sociales, las personas de su propia voluntad, muchas veces decidieron irse con los bárbaros, ¿verdad? La vida es mejor si nos alejamos de este centro imperial que mal llamamos civilización, ¿verdad? Y irnos a esparcirnos, intentar a crear civilizaciones a más pequeña escala, mucho más agraria, con centros urbanos ciertamente, pero más pequeños, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, a través de estos ciclos del surge de los centros urbanos imperialistas, estos modelos de civilización, cuando caen, la gente sigue, mantienen la sociedad humana a través de esparcirse a lo largo del territorio. Y yo siento que estamos mal incluso con las palabras que usamos, porque una palabra que usamos siempre es la idea de civilización, la idea de que civilización implica que hay sujetos civilizados. Y si no vivimos en estos espacios de grandes urbes urbanas con una fuerza imperial, entonces somos no civilizados. Pero yo diría que eso es para mí un ejemplo digamos, de la idea de que la historia se escribe en los ganadores, los colonizadores, y ellos son los que han usurpado la idea de que la civilización, si va a ser civilización, tiene que ser urbana, tiene que expandirse, tiene que ser colonialista. Eso es un reflejo de una mentalidad colonialista, ¿verdad? Y la verdad es que permanecer en un lugar, en un territorio concreto, que es lo que la civilización más o menos nos obligó a hacer, no era del todo saludable para nosotros. Y muchos de nuestros antepasados humanos se resistieron fuertemente durante mucho tiempo. Esta imagen de este libro, James Scott es un historiador, un antropólogo, que él escribió un libro intentando investigar cómo es que crearon estos pequeños estados, estos primeros estados y civilizaciones urbanas. Y se dio cuenta de que no es que la gente abrazaron esta oportunidad, más bien huyeron de ahí, lo vieron como obviamente como algo no tan deseable, ¿verdad? Entonces muchas veces era a través de la fuerza coercitiva, a través de la manipulación, que se crearon estos urbes, ¿verdad? Ahora, yo no creo que nosotros estamos en el mismo contexto hoy, obviamente, que los antiguos mayas, ¿verdad? Si nosotros vemos que la civilización urbana, globalizada, industrial en que estamos viviendo hoy, si sentimos que está comenzando a fracasar, no podemos simplemente subir algunas canoas, bajar el río, encontrar un pedazo de selva virgen y construir, digamos, otras comunidades. O sea, hoy obviamente hay muchas como diferencias demográficas, hay desafíos distintos. Podemos hablar, por ejemplo, de la explosión de la población. You know, hace, antes digamos,
comienzo de la revolución industrial, éramos una población de menos de 1.000 millones. Y en un par de décadas vamos a tener más que 10.000 millones de personas. Solamente la cantidad de humanos que somos cambia esta estrategia de cómo esparcirnos, cómo re-ruralizarnos en un mundo donde somos muchos, ¿verdad? Hay menos espacio, hay menos recursos, hay más demanda para recursos. La gente espera mayores niveles de vida, más comodidades, más afluencia. Todo eso son cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, yo siento que volvernos a esparcir por el territorio, de re-ruralizarnos, no es imposible. O sea, todavía la tierra, hay mucha. Es mal concentrado, hay mucha desigualdad, hay mucho mal uso de la tierra, por supuesto, pero la tierra da, y hay muchos estudios que hemos compartido en otras clases que muestra cómo que la producción agrícola a pequeña escala, usando métodos agroecológicos, de permacultura, de agricultura tradicional, tiene la capacidad ciertamente de alimentarnos, de proveer para todas las necesidades de los seres humanos. Y como decía Gandhi, la tierra da para las necesidades del ser humano, pero no para cubrir la avaricia del ser humano. Wendell Berry, que es otro autor que hemos compartido mucho en estas clases, para mí tiene una frase muy clave, que es: nosotros, si vamos a sobrevivir, si vamos a poder realmente construir una sociedad re-ruralizada, ¿verdad? Entonces debemos encontrar el coraje y desarrollar las habilidades prácticas, ¿verdad? Para vivir más pobres que hoy vivimos. Y eso de usar la palabra pobreza para mí es como algo revolucionario, porque los que trabajamos en el mundo de desarrollo, la idea de que es que la pobreza tenemos que ganarla, tenemos que ayudar a la gente a salir de la pobreza. Ahora tal vez la idea es distinta, tal vez tenemos que aprender a hacer más con menos, ¿verdad? Tenemos que aprender a crear más capacidades, eh, digamos, de sobrevivir en nuestros lugares. Y lamentablemente una de las razones que mi familia y yo decidimos dejar el mundo del desarrollo es que vimos que la gran mayoría de los proyectos, muchas de las finanzas, del dinero que se metía a las comunidades rurales donde trabajamos, era destinado para ayudar a la gente a hacer lo opuesto, ¿verdad? Especialmente con las personas jóvenes. La idea con la educación, con el desarrollo de habilidades, era como para tratar de animar a la gente a dejar sus comunidades, a alejarse, ¿verdad? Y yo siento que ese es el opuesto de lo que necesitamos el día de hoy. James Scott, otra vez el mismo autor de esto, lo dice muy bien, que en 10.000 años, nosotros como especie humana hemos pasado de ser cazadores y recolectores a trabajar en una fábrica, una línea de montaje. Y eso nos ha hecho más parecidos a máquinas y mucho menos sintonizados con el mundo que nos rodea. Porque la mayoría de los seres humanos hoy en día solo tienen la habilidad de hacer una cosa, ¿verdad? Digamos que trabajamos en un banco y solo sabemos contar dinero. Trabajamos con un abogado y solo sabemos de leyes. Trabajamos como médicos, solo sabemos de medicina. No digo que esas profesiones no son necesarias, obviamente siempre vamos a necesitar profesionales de salud, profesionales de educación, etcétera. Pero eso es una gran diferencia entre la generación antigua y los de hoy, que en el tiempo de los antiguos mayas sí había cierta especialización en la economía, pero más que 90% de la gente sabía cultivar maíz, cultivar frijol, construir su casa, adquirir agua, adquirir leña para cocinar, para calentar la casa. Y esas son habilidades que hoy en día no tenemos, porque vivimos en una economía monetarizada y esperamos que nuestra única habilidad nos ayuda a conseguir las cosas a través de, digamos, del dinero para suplementar nuestras necesidades. Otra, digamos, como desafío que siento que vamos a enfrentar en este proceso de re-ruralización es que tenemos mucho miedo del trabajo físico. Wendell Berry otra vez dice que debemos cuestionar urgentemente la suposición cultural de que todo trabajo duro, trabajo de mano, trabajo corporal, equivale a una monotonía. La palabra que él usa en inglés es hardship, que muestra, es como algo que hay que evitar, evadir a cualquier, como, es como un sufrimiento, ¿verdad?
Entonces, no, o sea, trabajo duro no tiene que ser monótono, no tiene que ser sufrimiento. O sea, tenemos que volver a la idea de que proveer por nosotros mismos, proveer para nuestra comunidad debe ser un trabajo digno, ¿verdad? Em, Otra cosa que siento que vale mucho la pena preguntar es si tenemos o si tendremos otra opción que no sea ruralizarnos, volvernos al campo, volvernos a la tierra, ¿verdad? Porque hemos hablado mucho en estas clases sobre las diversas como crisis que estamos enfrentando y que van a volverse cada vez más agudas, más serios, más difíciles, ¿verdad? Obviamente todo el mundo habla del cambio climático y ciertamente ya estamos viendo eso, ya comienza a haber este gran movimiento de refugiados climáticos, ¿verdad? De grandes tormentas, gente que ya no pueden subsistir en los lugares, personas que habitan islas que se están desapareciendo por digamos, el subir del nivel del mar. Pero eso solo es como una manifestación de la crisis civilizatoria que tenemos, este modelo de urbanizarnos, de concentrarnos en ciertos en espacios, de depender de una economía globalizada, industrializada. Eso ha causado un montón de crisis, ¿verdad? Obviamente, una cosa es que lo que tenemos hoy solamente es posible por los combustibles fósiles, ¿verdad? Si no hubiéramos encontrado el petróleo, el gas eh, y pues sí, nosotros el carbón, no hubiéramos podido construir el modelo que tenemos. Y sabemos que no vas a seguir para siempre. O sea, son recursos no renovables, van a terminar. Y antes de que lo terminamos todo, nos van a obligar a dejar de usarlos por, digamos, por los efectos, las externalidades que es el cambio climático. Pero eso también, o sea, el desequilibrio, destrucción ecológico. Hablamos de metacrisis, no solamente el carbono que tiramos al aire, el dióxido de carbono, también, digamos, la pérdida de los alimentos, la pérdida de la fertilidad del suelo, la escasez del agua, agua pura, agua para beber, el clima que está cambiando, la estabilidad social, las guerras, todas esas cosas están como causando una metacrisis que va a hacer de que este modelo de civilización urbana no puede seguir, ¿verdad? Las líneas de suministro cada vez más inestables, ya hay unas personas en Yemen, en los Houthis, que están bloqueando las rutas del mar y todo eso, o sea, cosas pequeñas que pueden interrumpir, digamos, la estabilidad que es muy, muy frágil y muy, muy vulnerable a cualquier como alteración del sistema. Um, entonces, debido a todo eso y muchos más como vulnerabilidades que estamos viviendo, mucha gente, y yo estoy de acuerdo en decir que tal vez no tenemos otra opción, ¿verdad? Volver a la tierra, volver a una escala de organización humana, organización de sociedad más pequeña, más humana, ¿verdad? Donde tenemos más control, más autonomía, más responsabilidad por nuestras acciones, no más responsabilidad con nuestros vecinos, más responsabilidad para suministrar lo que necesitamos para nuestra vida, más responsabilidad de cuidar los recursos de que dependemos, la tierra, el bosque, el agua, el aire, etcétera, ¿verdad? Eso va a ser no como, no necesariamente como un ideal a que debemos de alcanzar, sino una necesidad, nuestra única opción de subsistir. Eh, Rápidamente, o sea, ya hemos hablado de todos los problemas con la urbanización, pero hay dos frases de otros autores que quisiera compartir. Uno es Chris Smage, es un autor que ha escrito mucho sobre este tema de los problemas de la urbanización, y él contraataca la idea de que necesitamos la gran industria, agroindustria, para alimentarnos, ¿verdad? Porque el argumento de la agroindustria es que ellos son mucho más eficientes en cultivar un monocultivo bueno, arroz o trigo o maíz o lo que sea, en los lugares donde todavía queda mayor fertilidad, ¿verdad? Obviamente el sur de Argentina, donde en pedazos de Ucrania, en el medio oeste de Estados Unidos, estos lugares que por razones biológicas, históricos, tienen
mucha fertilidad todavía, a pesar de nuestros intentos de arruinarlo. Ahí es donde se concentra la mayor producción mundial. Y él dice que no, el hecho es que más o menos todas las regiones del mundo tienen el suelo y clima adecuados para cultivar algún tipo de alimento. Pero es cierto que la distribución geográfica actual de la población mundial no es propicia para que muchas personas obtengan sus alimentos localmente. Y él dice eso y mucha gente estaría de acuerdo, dirían, ah, sí, los que viven en los desiertos, los que viven en las zonas árticos, pero él da vuelta a eso. Él dice, por ejemplo, si todos los que viven en Londres, por ejemplo, tuvieron que satisfacer inmediatamente sus necesidades alimentarias básicas en un radio de 100 kilómetros, morirían de hambre, porque hay demasiadas personas en un espacio muy chiquito. Y para hacerlo necesitamos enormes insumos energéticos, combustibles fósiles hoy en día. Eso es lo que hace posible la vida urbana. Por ejemplo, para alimentar gente que vive en un espacio así, obviamente hay que tener una gran industria que produce un excedente, que lo manda a los centros de manufacturera, que después lo transporta otra vez a los supermercados, después lo lleva a la gente. Entonces, eso necesita un nivel de energía que no vamos a tener para siempre. Y una cosa que me parece muy interesante es William Rees, Bill Rees, él es un ecólogo, pero estudia la ecología humana. Y él dice que las ciudades, las megaciudades de hoy en día, que es como el modelo civilizatorio que todos están siguiendo, son lo que llamamos en ecología estructuras disipativas. O, dicho en otra palabra, la ciudad es un feedlot humano. Un feedlot son como estos espacios donde se concentran enormes cantidades de animales para la industria alimenticia. Por ejemplo, cerca de donde yo crecí, tenían los feedlots, los áreas concentradas de crianza de animales, más que todo de cerdos, y en un lugar y de vacas. Entonces la vaca, que es un herbívoro, obviamente antes se pastoreaba, ¿verdad? Comía la grama que crecía, sus desperdicios, que eran estiércol, caían en la tierra, eso volvía la tierra más fértil, crearon estos grandes, digamos, tierras pastizales que pueden guardar o almacenar enormes cantidades de carbono, volver como una producción digamos, de carne mucho más saludable, regenerativa, pero al concentrar las vacas en un solo espacio, pues obviamente ya no van a haber suficiente grama. Entonces lo que necesitamos es traer cosas de afuera, granos, maíz, frijol, y cuando todas las vacas están en un lugar, sus desperdicios, o sea, su estiércol, no se puede como volver a parte de la tierra. Más bien crea un desastre ecológico. Hay que hacer algo, es un riesgo de salud pública. Entonces lo que hacen es que traen el alimento de afuera, alimentan las vacas y después tienen que llevar el desperdicio, o sea, el estiércol de la vaca, lejos para que no cause un desastre ambiental, para que no afecte la salud de la gente que vive cerca. Y eso es exactamente lo que es una ciudad. Es una concentración de seres humanos donde tenemos que traer de afuera una enorme cantidad de cosas, comida, energía, agua, combustible para calentar las casas, para enfriar las casas, etcétera. Y los desperdicios de esta civilización, la basura, el estiércol humano, todo eso hay que sacarlo de la ciudad. Entonces, al final, la ciudad es una estructura disipativa, es un feedlot humano. Rápidamente, otros problemas con la sociedad en que vivimos hoy es que estamos viviendo, moviendo, como decía al principio, en lo que yo creería es la dirección opuesta. En vez de volvernos al campo, en vez de esparcirnos, en vez de tratar de vivir con una huella más digna sobre la tierra, estamos volviendo cada vez más urbanizados. Hoy, en muchas partes del mundo, somos 80% de la población. Aquí en Estados Unidos, donde yo crecí, ya pasamos, parece que 82% de la población ya vive en las ciudades. A nivel mundial, parece que ya pasamos del 50%. Y solo 4 a 5% de la población mundial sigue produciendo comida. Yo siento que eso es peligroso porque, uno, eso implica una monopolización de una de las cosas más importantes
en el mundo, o sea, producir comida, ¿verdad? Em, entonces yo siento que ese es otro problema que habrá que enfrentar. Pero ¿qué nos espera? ¿No? O sea, ¿cuál es el futuro que vamos a ver? Si ves, por ejemplo, estas ciudades futuras que están construyendo en Arabia Saudita, en Abu Dhabi, en Dakar, en Qatar, uno dice, ah, no, que están creando como estas ciudades futuras, futurísticas, hermosas. Pero la verdad es que todo eso, como hemos dicho varias veces, depende del flujo de los hidrocarburos fósiles, de los combos de carbón, de petróleo. Y eso va a terminar. Y cuando eso termine, cuando comience a disminuir el flujo de eso, digamos, cuando la válvula se va cerrando, eh, vamos a darnos cuenta que las energías renovables, el solar, el eólico, puede sostener algo, pero no del mismo modo en que estamos viviendo hoy. No vamos a tener un acceso a un suministro de electricidad, de energía esencialmente ilimitado, que es lo que tenemos hoy en día. Y debido a eso, esa deficiencia de energía nos va a ser muy difícil de alimentar las aglomeraciones urbanas. Y la gente se van a comenzar a ver que tenemos que alejarnos de estos espacios donde simplemente no hay suficiente espacio para cultivar. La gente va a tener que volver al campo. En resumen, el futuro es rural. Y hay un estudio muy bueno que salió, creo que en el año 2019, bueno, se llama El futuro es rural. Se puede encontrar gratis en línea, lo han publicado en español también. Entonces, si eso es lo que nos queda, ¿verdad? Si aceptamos, digamos, la realidad de que enfrentamos muchos problemas, la energía fósil, de combustible fósil se va a ir disminuyendo, que tenemos que reversar esta tendencia de urbanización, entonces, ¿cómo sería el proceso de ruralizarnos? Yo siento que en lo más básico y tal vez lo más importante para nosotros que trabajamos en el mundo de desarrollo, es que muchos de nosotros tendremos que ser más responsables en suministrar lo más esencial para nuestras vidas. Comenzamos con la comida. Esa es una foto que tomé hace como una semana de una comunidad en los Estados Unidos que estaba visitando a mi familia. Y era una comunidad, no sé, los que han estado en Estados Unidos, hay grandes casas y alrededor de muchas de las casas hay enormes espacios, jardines, pero no cultivan nada. Tienen grama, usan una barbaridad de energía, de petróleo, de gasolina para mantener la grama bien cortada, bien bonita, pero es un desperdicio completo de espacio. Y esa es una foto de unos vecinos que decidieron que eso no tiene sentido, ¿no? Si tenemos el espacio, lo vamos a ocupar y todo era un esfuerzo colectivo del vecindario donde cada uno comenzó a, construir, a sembrar. Y sí, no se ve tan estética como lo que hemos aprendido decir que es bonito y todo eso, pero obviamente, digamos, en el proceso de re-ruralizarnos, comienza con producir lo más necesario para nuestra vida, ¿verdad? Eh, yo siento que los alimentos, su escasez, el deseo y la oportunidad de cultivarlos y la necesidad de hacerlo de manera apropiada al lugar en donde estamos, va a comenzar a impulsar los cambios demográficos. Esta urbanización se va a reversar eh, y va a ser mucho mejor si lo podemos hacer anticipadamente. O sea, si lo podemos hacer a nuestro propio ritmo y no porque ya entramos en crisis, ¿verdad? Entonces yo siento como yo que trabajo en el mundo de desarrollo, lo que siempre pensamos es que los que todavía viven en el campo, los que tienen el conocimiento, los que tienen los recursos, la tierra, digamos, las tradiciones que mantienen, hay que respetar eso, hay que valorarlo y hay que, digamos, animarlos a mantenerlo, ¿verdad? En vez de promover proyectos que impulsa a la gente a dejar el campo, a urbanizarnos más, a meternos más en un modelo que está destinado a fracasar. Extendernos sobre el territorio implica usar la energía solar dispersa. Y eso es como, para mí eso es muy interesante, porque la energía solar dispersa es opuesta a la energía fósil concentrada. Que mucha gente, para mí es bueno decir que la energía fósil, digamos el petróleo, el gas, el carbón, es como energía solar antigua que ha sido concentrada. O sea, al final el petróleo no es más
que árboles y animales y dinosaurios que murieron y han estado bajo tanta presión, pero eso tardó miles de millones de años en crear. No podemos esperar otros millones de años para crear eso. Lo que tenemos que hacer es depender de este flujo constante de energía solar. Y cuando digo eso, no estoy diciendo que tenemos que solamente hacer un montón de paneles solares, no, es de reorientar nuestra sociedad, ¿verdad? Donde podemos, digamos, aprovechar del proceso de fotosíntesis, ¿verdad? De usar la energía solar para cultivar nuestros alimentos y no depender tanto del gas, el petróleo, etcétera, ¿verdad? Eh, Cuando extendemos por el paisaje, cuando re-ruralizamos, podemos construir granjas, pueblos que dependen de energía solar. Eh, por ejemplo, en vez de usar tractores, que obviamente usan grandes cantidades de petróleo para cultivar, podemos usar animales de labranza, los bueyes, los caballos. La diferencia es que en vez de usar gasolina para hacer el mismo trabajo, ellos comen la grama que recibe su energía del sol, lo convierten en proteína en sus músculos y este músculo después mueven la tierra. De la misma forma, podemos hacer casas de cemento, pero para hacer bloques y ladrillos de cemento implica una enorme cantidad de energía solar. O podemos usar la energía de nuestro cuerpo, que viene de lo que comemos. Lo que comemos viene de la energía solar. Creamos con esta energía bloques de adobe que podemos hacer localmente para hacer el mismo tipo de casa, ¿verdad? Vivir de la tierra es esencialmente aprender a crear una cultura que aproveche al máximo la riqueza renovable de la naturaleza. Y para mí eso es muy importante, que la naturaleza tiene como decía otra vez esta frase de Gandhi, la tierra puede proveer por las necesidades humanas. Aunque somos 10.000 millones de personas, yo sí continúo creyendo que con el conocimiento correcto, con las prácticas correctas, podemos alimentar un mundo de eso, ¿verdad? Eso, aquí en Estados Unidos, lamentablemente, digamos, la dirección de las sociedades, como habíamos dicho, es el opuesto a lo que estamos diciendo. Entonces, aquí hay dos pueblos. Aquí a la izquierda es un pueblo que se llama Flint, en Michigan. Era muy famoso hace unos años porque se dieron cuenta de que el suministro de agua potable tenía plomo y miles de personas estaban contaminados con plomo. Es una ciudad postindustrial donde muchas de las fábricas que sostuvieron este pueblo se fueron debido a la globalización a otras partes del mundo. Es un lugar con mucha pobreza, mucha violencia. Y en cambio, esta aquí es Orlando, Florida, que es una ciudad de crecimiento, muchas riquezas en bienes y raíces. Es una ciudad muy rica. Pero cuando uno piensa en cuál parte del mundo podemos crear comunidades que puedan aprovechar el máximo de la riqueza renovable de la naturaleza, donde podemos, digamos, gozar de la generosidad de la naturaleza, crear sociedades digamos, que usan los servicios ecosistémicos que son abundantes. Flint, Michigan es mucho mejor posicionado. Es una ciudad de Medio Oriente donde los alrededores de la ciudad, aunque son actualmente abandonados, tienen 1,5 metros de suelo completamente fértil, tierra negra, tierra muy fértil para la agricultura. Tiene una abundancia de agua, digamos, de los grandes lagos de Estados Unidos. Tiene una capacidad de crear una abundancia usando, digamos, lo que la tierra provee. Florida, Orlando, Florida, al otro lado de la ecuación, es lo opuesto. Es una ciudad que, digamos, que está rodeado por ciénegas, donde no se puede cultivar nada. Es un lugar que está amenazado por el subir del nivel del mar. Entonces uno tiene que pensar, aunque todo el mundo diría, si yo tengo dinero para invertir, ¿dónde me voy a ir? La mayoría dice, bueno, Orlando, Florida es un lugar bueno para tu inversión, un buen lugar para invertir en bienes raíces, para crear un futuro, pero no, si creemos realmente que el futuro es rural, entonces un lugar así como Flint, Michigan es mucho mejor posicionado, digamos, debido a la riqueza natural, no necesariamente la riqueza social que tiene. ¿Qué otras cosas tendrán el futuro rural que nos espera? Uno es que va a haber más trabajo manual, ¿verdad? O sea, nosotros hoy, si existe una máquina para hacer un trabajo humano, todo el mundo lo quiere usar, ¿verdad?
pero nuestra futura sociedad rural va a depender de mayores insumos de mano de obra y menos dependencia de la mecanización. Y eso es porque la mecanización depende de enormes cantidades de energía. Y cuando vivimos en un futuro con menos energía, tiene que haber más trabajo manual. Um, entonces, hay una frase de Kenneth Mulder, que es otro economista que me gusta. Él dice, cuando tenga sentido dejar de utilizar tanta maquinaria. La maquinaria es algo realmente bueno cuando se requiere producir muchas más cosas. La maquinaria le permite hacer mucho más con menos mano de obra, obviamente. Pero la realidad es que en la mayor parte del mundo ya tenemos suficientes cosas. En lugar de ello, comencemos a utilizar nuestro exceso de productividad para brindar a las personas medios de vida más significativos. Una cosa que vi muy claramente es que el poder humano puede ser eficiente, productivo y disfrutable. Ahora, ¿cuáles son, digamos, de esta producción local que nos espera en un mundo futuro? ¿Cómo sería? Obviamente, como hemos hablado en clases anteriores, una economía local fuerte, siempre va a ser muy como contextual. No hay un como manual de seguir. Pero en general, eh, un futuro rural, un futuro de re-ruralización, de esparcirnos sobre el territorio, va a hacer que dependemos mucho o minimicemos la dependencia sobre los insumos externos, ¿no? La globalización va a ir revertiendo. No quiere decir que no va a haber internet, que no va a haber algún intercambio entre países, entre regiones. Eso puede existir, puede subsistir si lo hacemos bien. Pero en general, si hay algo que podemos producir localmente, debemos de hacerlo. Eso quiere decir, si nosotros podemos producir tomates en nuestro vecindario, en nuestro invernadero, entonces no debemos de importar tomates de México, de Chile, de Jordania, de todas esas partes del mundo. Lo que se puede producir localmente, debemos de hacer. Tenemos que ciclar estrechamente los nutrientes y evitar su fuga. Lamentablemente lo que hemos hecho a lo largo de la historia occidental es usar la fertilidad, la abundancia en los recursos locales y cuando ya lo hemos terminado, intentamos ir a otro lugar. Ya no hay otro lugar. Como decía al principio, no somos como los Maya y Shil de hace 2500 años, donde cuando la civilización arruina, digamos, los medios de vida, digamos, el ecosistema local, podemos simplemente subir a una canoa, bajar un río y encontrar otro espacio. Va a ser más difícil eso. Tenemos que aprender a subsistir en los territorios en que estamos y eso implica ciclar, reciclar los nutrientes, evitar su fuga, proteger y renovar la salud del suelo, proteger y regenerar los recursos necesarios y aprender el arte de la moderación. Eso para mí es bien importante también. Otras estrategias, digamos, para re-ruralizarnos, para esparcirnos sobre el territorio, es que debemos de estar muy dispuestos a aprender del pasado. Las antiguas culturas humanas encontraron formas de vivir en sus entornos locales utilizando únicamente flujos de energía solar. Nosotros ya perdimos este arte. Nosotros dependemos cada vez más de fuentes de energía externa, la mayor parte de lo cual es de combustibles fósiles. Entonces, debemos de regresar por lo menos respetar, tratar de encontrar inspiración y técnicas y prácticas de poblaciones anteriores que crearon medios de vida bastante dignos con mucho menos energía externa, ¿verdad? Y yo diría como lugares como Estados Unidos, Europa, los países desarrollados, también deben de desarrollar la humildad necesaria para decir que nosotros no somos la respuesta para el mundo. No debemos de seguir, digamos, implementando o forzando un modelo de vida, una cultura falsa y fracasada sobre el resto del mundo. No debemos de globalizar lo incorrecto. Más bien debemos de admitir que lo que se ha creado, lo que se ha globalizado, es un modelo civilizatorio fracasado y debemos de tener la humildad, como decía yo, para aprender de otras civilizaciones, las civilizaciones rurales, los campesinos, los pueblos indígenas, etc. Um, También tenemos que adaptar nuestros estilos de vida a las capacidades regenerativas
del mundo natural que nos sustenta. Y yo he compartido este ejemplo antes, que es algo que me gusta. En Japón y en China, ellos tenían lo que se llaman personas cuyo trabajo era eh, lo que dicen llevar los suelos nocturnos, era la palabra, los night soils. Y eso lo que era que los pequeños pueblos, pequeñas ciudades que existían, ellos llevaban todos digamos, los heces, desperdicios, digamos, de los seres humanos que vivían en la ciudad, y todas las noches lo llevaban así, como este señor, en grandes cohetes, y se lo mezclaba con la tierra en los arrozales donde cultivaban, digamos, lo que era más necesario para su civilización. Y al hacer eso, al encontrarse que es una forma de mantener la fertilidad del suelo, ellos se volvieron lo que la gente se llama agricultores de 40 siglos. Era un famoso libro que se escribió sobre esta gente, que ellos no llegaron a un lugar, arruinaron el suelo, pasaban a otro lugar como era el modelo norteamericano, sino más bien encontraron formas de subsistir en los mismos terrenos, en los mismos espacios por siglos y siglos, ¿verdad? Otro ejemplo es las comunidades forestales. Aquí en Guatemala hay comunidades indígenas que viven del bosque y llevan siglos viviendo en el mismo bosque. Ellos cosechan los árboles. Hoy en día hay mucha gente bueno, muchos jóvenes que usan esta madera que es muy fina para hacer muebles, para construcción de casas, pero el bosque sigue intacta, sigue muy saludable en términos ecosistémicos, porque saben manejar el sistema del bosque, saben mantenerlo y aprovecharlo al mismo tiempo, mientras que el modelo occidental capitalista en que tenemos nosotros es ir a un bosque, tal raza, quitarlo todo, usarlo y pues después buscamos otro bosque. Y ese es un modelo que obviamente no puede seguir. Solo dos más láminas, después voy terminando. Pero sí, nosotros también, no digo que no hay nada bueno que ha surgido de la civilización occidental de hoy en día. Yo siento que hay muchas tecnologías, mucho conocimiento, mucha ciencia, digamos, que podemos ocupar, ¿no? No es que hay que tirarlo todo a la basura, ¿no? Entonces, yo siento mucho como lo que hemos aprendido sobre cultivos de árboles perennes, sistemas silvopastoreros, métodos biointensivos, la permacultura, eh, todos esos sistemas de investigación agrícola sobre cómo producir más intensivamente, de una forma que respeta la madre tierra, esas son cosas que son muy buenas, ¿verdad? La intensificación sostenible depende de la promulgación del principio de permacultura de sucesión acelerada. Tenemos que ir aprendiendo cada vez más, digamos, de usar el conocimiento que tenemos, combinarlo con el conocimiento ancestral para enfrentar los problemas reales que tenemos. Y por último, yo siento como tenemos que entender que cualquier civilización futura rural va a tener que tener un cierto como ciclicidad, tiene que ser cíclico, no puede ser lineal. Lo que tenemos hoy en día es que nosotros necesitamos algo, entonces una empresa, una mina, extrae el recurso natural, se lo transporta al centro manufacturera, después se produce un objeto de consumo, se transporta a una tienda, la gente lo compra, lo usan usualmente en muy corto tiempo, después lo botan y terminan en un basurero. Y después necesitamos sacar más material para seguir este flujo. Este modelo lineal, que es lo que tenemos hoy en día, no puede ser. Si vamos a vivir en el campo, si vamos a vivir desde la tierra, tenemos que aprender tener una vida más cíclica. Un ejemplo, los desperdicios de comida se convierten en alimento para los cerdos, los desechos porcinos ingresan a un digestor de biogás, el calor generado por el digestor calienta un invernadero, los residuos del digestor fertilizan los cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hemos hablado, yo de un clase hace poco sobre la economía circular. Yo siento que hay muchas oportunidades para hacer eso, pero eso va a ser otro elemento clave para el futuro rural que nos espera. Eh, Son como poco, poco más que 10 minutos nos queda, entonces voy a dejar de compartir